Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros compañeros Ramón Núñez Fernández y Robinson Galvez Lai. Bienvenido, pueblo dominicano, a Tribuna Juvenil. Sean todos bienvenidos, amables televidentes, a Tribuna Juvenil. Encantado de estar de vuelta con todos ustedes para ofrecerles en una hora todo lo ocurrido en la semana, y hoy tendremos una entrevista estelar. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos aquí, agradeciendo como de costumbre al Todopoderoso la oportunidad que nos brinda una vez más estar aquí con nosotros. Compañeros, buenas tardes, buenas noches ya. Y bueno, derrotado, pero bien. Sí. El año que viene ganamos. Así es, querido Robinson, querido Ramón. Queremos empezar. Hoy estará con nosotros una gran entrevista, un dirigente de la nueva generación del PRM, Adolfo Pérez, candidato vicepresidencial nacional del PRM. Queremos empezar hablando del Partido Revolucionario Moderno, que el domingo 18 de febrero del 2018, del presente año, tiene un gran reto de enviar un mensaje de que ese partido puede fortalecerse, que ese partido puede enviar un mensaje a la sociedad dominicana que irá a las elecciones del 2020 con un PRM unificado. Un PRM que debe de evitar prácticas que le hicieron mucho daño en el partido fundado por Juan Bosch en Cuba, el PRD. Muchos de esos compañeros no se pusieron de acuerdo en muchos momentos históricos que permitieron en una fase el retorno de Joaquín Balaguer, y ustedes recordarán esos primeros 4 años de Antonio Guzmán, después de Salvador Jorge Blanco, y por no ponerse de acuerdo, el PRD de la época vuelve al poder Joaquín Balaguer. Pero por no ponerse de acuerdo, Hipólito Mejía, Atuey de Camps, Miguel Vargas Maldonado, permitieron que el PLD siguiera en el poder. Y hasta hoy en día sigue en el poder. Entonces, desde aquí, desde este espacio Tribuna Juvenil, exhortamos al PRM, a Chu, que ustedes lo están observando ahí, que se olvide de esas prácticas viejas, que esas prácticas viejas son funestas. Y hoy en día el pueblo dominicano está pidiendo un nuevo ejercicio político. ¿Y quiénes son los más indicados para hacer un ejercicio político constructivo? Las nuevas generaciones. Ahora bien, aquí no queremos decir que personas como Tony Raful, que ustedes están observando en pantalla, una persona con capacidad, un intelectual probado, haga grandes aportes en el PRM. Un hombre serio. En un momento, José Francisco Peña Gómez, ese gran líder popular, ¿qué decía? Lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Señores, vamos a hacer una combinación. Ese gran líder, José Francisco Peña Gómez, a la edad de 30 años fue secretario general del PRD. ¿Por qué ahora no se le puede dar la oportunidad a jóvenes en el PRM? ¿Por qué no? No, y que tú sabes que están mencionando ahora los candidatos. Inclusive esta semana hubieron diferencias de criterio entre Andrés Bautista y Yanilda Vázquez, porque Andrés decía que él quería la reelección como una manera como de querer ser como árbitro del partido, de que el partido necesita un árbitro para que no haya diferencias políticas. Inclusive el mismo Eduardo San Lobatón decía que lo importante es buscar la unidad y la modernización de ese partido político, pero como bien tú señalas, Giovanni, lo importante en esto es que esta elección interna que tiene el PRM, lo cual lo preside el amigo Tony Raful. Lo que se espera es que sea el candidato que salga victorioso, realmente lleve a la unidad del partido y que sea opción política en el 2020, que eso es lo que espera la gente, que no haya un PLD solo, que ruede solo. Y sobre todo que no utilice la vieja práctica de incomodarse y hacer creer que las cosas internamente andan mal. Eso que tú dices de Andrés, Andrés no le tira eso a Yanilda, Andrés le tira eso claro. Es a José Ignacio Paliza. Sí. Y eso hay que decirlo porque
ciertamente permanece latente la forma de incomodidad, el descontento de un sector dentro del PRM por el supuesto acuerdo, y ya la semana pasada hablábamos que Hipólito Mejía los recibe en su casa a José Ignacio y a Carolina, les levanta la mano a los dos, pero hay que decir también que ese encuentro fue en común acuerdo con Luis Abinader. Luis Abinader no fue, pero envió a una persona que lo represente. Entonces, esto, todavía, esta semana, antes de ayer jueves, estaba Chu Vázquez en los medios de comunicación hablando precisamente del trabajo que él y Andrés han venido haciendo por todo el país a raíz de la división del PRD cuando se fueron al PRM, cuando ellos asumieron la principalía de las posiciones principales dentro del PRM, y que en el 2016 lo llevaron a un 35% con la candidatura de Luis Abinader. Él, Chu Vázquez, entiende que él merece continuar ahí, porque además dice él que Hipólito y Luis le prometieron eso a él y a Andrés. Eso es algo que va a terminar no muy bien. Pero hay un elemento importante, querido Robinson. La política se nutre de realidades. Claro. Si bien es cierto que Chu y muchos dirigentes valiosos del PRM en algún momento jugaron un papel protagónico, no menos cierto es que hoy en día las políticas implementadas en el sistema de hoy, del 2018, son diferentes de hace 10, 15, 20 años. Y aquí un político, un actor político que no sea miope, debe de saber que aquí lo que está en juego es la democracia. Y de la única forma que la democracia se puede fortalecer es fortaleciéndose el PRM y, como decía nuestro compañero Ramón Núñez Fernández, evitar que el PLD, el partido fundado por Juan Bosch en el 1973, esté solo en las elecciones venideras del 2020. Pero ese es el gran reto. Mira el de la camisa rosada. No, ese es Roberto Furcal, que fue representación de Luis Abinader a ese acto. Pero por encima, querido compañero de Roberto Furcal, de esas imágenes que nosotros observamos, está el futuro político de nuestro país, que es lo más importante. De ese tema del PRM, quiero irme del PRM a Venezuela, Ramón. Exacto. Fíjense, para darle paso a mi hermano Ramón Núñez Fernández, que por la oposición no ponerse de acuerdo en el caso venezolano, esta semana ya es proclamado como candidato a la reelección Nicolás Maduro. Se ha criticado mucho a la oposición, que está muy debilitada, y es un reflejo, si bien es cierto que el sistema político de nuestro país no está a los niveles del de Venezuela, pero la oposición tiene que verse en ese espejo. Por esos motivos, el PLD sigue en el poder. Por esos motivos, aunque no sean en la misma dimensión, realidad venezolana, realidad dominicana, porque son muy diferentes, pero esa división en la oposición hacen que el señor que ustedes observan ahí, señores, Nicolás Maduro, que le ha hecho un daño a ese país bolivariano, un daño tremendo, una estocada, que nunca ese gran líder, Hugo Chávez, imaginaba que su país estuviera pasando hambre como lo está ahora. Nunca lo imaginó. Tú sabes que, siguiendo con este tema de Venezuela, ¿qué sucede aquí? Es decir, ahora, tú mencionabas el caso de Maduro. ¿Qué está pasando? Que el diálogo entre la oposición y Venezuela pudiera colapsar en el sentido de que ahora, por ejemplo, la oposición se retira y aparentemente más adelante pudiera darse el diálogo en el país. Pero ¿qué sucede? Que si llegan a un preacuerdo, pudiera darse que continúe el diálogo. Pero ahora, como surge que se van fuera del país... ellos se van y vuelven el lunes. Exacto, vuelven el lunes. Ya Chile, por ejemplo, se retiró del diálogo. Ahora, yo sí creo, amables televidentes, que independientemente de los acuerdos, la situación aquí es, en Maduro, por más acuerdos que se hagan, por más posiciones que se hagan, óigame, un señor que ni siquiera le da paso, que tiene una oposición silenciada,
que tiene un país en el colapso político y económico. Uno lo que se pregunta es, ¿realmente será fructífera este diálogo con un presidente que no coge cabeza? Bueno, lo que ha provocado la exclusión de Chile y de México, en el caso de México sobre todo, que fue el primero que se excluyó del diálogo, es porque en Venezuela le han metido en la cabeza a Nicolás Maduro, una persona que no tiene noción de lo que es el poder, y lo ha dado a demostrar en su accionar, es que adelantaran las elecciones venezolanas, las presidenciales, que eran creo que en noviembre, entonces están pidiendo que sea en abril. Y quien le ha metido en la cabeza esto es Diosdado Cabello, que es el armador político, la cabeza política del madurismo, no del chavismo, porque Chávez no estuviese haciendo todo el desastre que está haciendo este hombre. Entonces, eso ha provocado que tanto Chile como México salieran del diálogo. Y es lamentable eso porque se está haciendo un gran esfuerzo. La Cancillería Dominicana, el gobierno dominicano, están haciendo un gran esfuerzo para que en Venezuela haya y exista la paz. Maduro, Sí, pero Maduro entiende pero tú mencionas, que no es Robinson. así. Maduro entiende que no es así, y el madurismo también. Pero tú mencionas, por ejemplo... Pero en alta política eso es otra cosa, porque en años anteriores, escúchame Ramón, se vio con Leonel Fernández Sí. cuando lo hizo con Santos, cuando lo hizo con Uribe y cuando lo hizo con el propio Hugo Chávez. Que jugamos un Paz papel descanse. protagónico. Claro. No, tú sabes que tú mencionas, Robinson, el tema del chavismo. Pero tú sabes que Nicolás Maduro siempre fue chavista. Sí, o sea, pero independientemente pero que de que... él no está haciendo ni la No, está bien, sombra pero del independientemente chavismo. de que la figura de Hugo Chávez no esté, una posición que haga, por ejemplo, Maduro, el chavismo va a estar de acuerdo. Claro que sí, pero me refiero Vamos a ir. al madurismo, porque el chavismo murió con Chávez. Claro que sí. Vamos a irnos a una pausa, queridos compañeros, amables televidentes, y regresamos con otros temas que estuvieron en la cúspide de la opinión pública esta semana. Vamos a la pausa. Bien, la semana que recién concluye, se dio mucha publicidad a Ramfis Trujillo, ¿no? Al nieto Trujillo, que está aquí en política, y ya teníamos la información de que él había hecho un acuerdo soterrado con el PDI de Ismael Reyes para él ser un posible candidato por ese partido. Ya se rubricó ese acuerdo. Se hizo incluso público y ustedes lo vieron a eso del miércoles más o menos, donde ellos hicieron rueda de prensa firmando un acuerdo de ambos partidos, tanto el de Ramfis como el movimiento de Ramfis, vamos a decir, porque no tiene partido todavía, y el partido, el PDI, que es del señor Ismael Reyes. Sí. Ramfis va posiblemente posiblemente no, él es el candidato a la presidencia por el PDI para el 2020. Yo, en lo personal, entiendo que Ismael Reyes, siendo un hombre intelectual, y así él se ha vendido como una persona ducha, un hombre leído, parece que se le olvidó a Ismael que Ramfis Trujillo tiene preceptos constitucionales, tú como abogado lo sabes, que le prohíben, le limitan ser candidato a la presidencia de la República Dominicana. Pero veremos. Veremos. Y hay un dato importante en esto, una situación que ahora la gente ha tomado en cuenta en términos económicos, y es que a Ramfis Trujillo se le acusa en un momento dado de haber tomado al país con $5 millones en una negociación con el Banco Nacional de la Vivienda. Ojo con antiguo BNB. Es decir, ojo con esta situación. Es decir, de haber tomado en el BNB esos $5 millones y este acuerdo entre este señor y el PDI, como bien señalaba Robinson, se efectuó el martes pasado, pero esto se le suma en muchísimas situaciones. Primero,
la situación de ser el nieto de Trujillo Molina, el sátrapa, el asesino. Que También, ya por eso la Constitución dice que no puede. exacto. Entonces, la otra situación de que como él vive en Estados Unidos, inclusive en esta semana le hicieron una entrevista, él mencionó que él tenía un pasaporte dominicano, pero también se le suma esta situación del BNB que... Pero debemos de luchar, querido Ramón y amable televidente, con rescatar la memoria histórica del pueblo dominicano. Señores, esos 31 años de Rafael Leónidas Trujillo fueron una estocada a la democracia. Esas prácticas funestas de este dictador destruyeron a la República Dominicana y destruyeron especialmente a muchas mentes que hoy en día, si hubieran estado hoy en la República Dominicana, fuera otra. Y esa es la gran reflexión que deben de hacer las nuevas generaciones y luchar para que nuestra democracia se fortalezca. Es el gran reto. Ismael Reyes está baleado a Miguel Vargas, no sé qué pasó, pero me sorprende muchos pasos Robinson, que ha dado Ismael Reyes. No vamos a hablar mucho de Ismael, pero Ismael también alega persecución de parte del gobierno. Entonces, de hace un tiempecito a él, y ahora mira con qué sale. Bueno. Tenemos otro tema, Ramón, económico. Exacto. En términos económicos, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que según datos preliminares, la economía dominicana registró una expansión interanual de 7.4% en el mes de diciembre, luego de un crecimiento de 6.9% en noviembre y 5.0% en octubre, lo que arroja un crecimiento de 6.5% en el último trimestre del año, para una expansión acumulada del Producto Interno Bruto real de 4.6% al cierre del 2017. Esto fue una información que dio el gobernador junto con varios analistas económicos, hablando de el crecimiento de la economía del año pasado, el año 2017. Así es, Ramón. Antes de terminar el espacio, queremos hablar de esta semana, un hecho importante de parte de Iniciativa Pro RD, que esta semana en el auditorio Manuel del Cabral, el auditorio que está en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fueron galardonados, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con otros jóvenes en diferentes ámbitos de nuestra sociedad dominicana. Agradecer al joven Rudy de los Santos, como también a los otros organizadores de dicho evento. Es un ejemplo de que en la República Dominicana existen jóvenes que están comprometidos con los cambios en nuestro país. Nosotros fuimos galardonados en el segmento de superación personal, que es algo importante, la superación que los jóvenes dominicanos deben de llevar, pero una superación, pueblo dominicano, con sacrificio, con perseverancia. Ahí estuvieron jóvenes que sirven de admiración, jóvenes que sirven de referencia a las generaciones de hoy en día. Agradezco también que me haya tomado en cuenta, pero por razones laborales no pude asistir. Sí, ahí está Reinaldo Pared Pérez, ahí está los jóvenes, el caso Robinson es reformista. ¿Quién es? Carlos Modesto Guzmán. No, pues sí, Carlos Modesto fue premiado, el presidente de la Cámara de Diputados, pueden observar también. Rubén Maldonado. Rubén Maldonado fue premiado. Muchas jóvenes de la televisión también. El caso de Carlin Aquino, muchos, Cherineo Valle. Una joven que está subiendo ahora en SIN, Ginette Ten. Ginette Ten también fue premiada, se nos quedan, bueno, fueron muchos, pero es un ejemplo que nuestro país... Buenas noches, amables televidentes. Como expresamos a inicio del programa, hoy se encuentra aquí en Tribuna Juvenil, para nosotros un privilegio, porque ha sido un joven que desde los inicios de este espacio siempre apoya de manera irrevocable Tribuna Juvenil. Esta noche con nosotros, Adolfo Pérez. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido, Adolfo. Encantado de compartir con ustedes una vez más. Así es. Hermano, queremos empezar
con el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, que tiene un gran reto porque va a elegir sus nuevas autoridades. Y muchos observamos ese relevo generacional que está observando el PRM. ¿Qué tú le puedes decir al pueblo dominicano de lo que se está viviendo hoy en día? Bueno, el próximo 18 de febrero el Partido Revolucionario Moderno celebrará su Convención Nacional Ordinaria, en la cual tendrá que renovar o validar todas sus estructuras a nivel nacional, desde las zonas, municipios, distritos municipales y también toda la estructura nacional. En ese proceso nosotros estamos participando en calidad de candidato a una vicepresidencia nacional. Y bueno, el partido ahora tiene una prueba de fuego, tiene los ojos de la población, los ojos de la sociedad, mirando bien atentos a lo que sucederá ahí, y esperamos que nuestra democracia interna pueda actuar, pueda funcionar para que el partido salga fortalecido luego de este proceso de convención. Hay muchos candidatos, Adolfo, que están haciendo propuestas y de hecho ya tienen hasta un programa de qué van a hacer cuando lleguen a sus posiciones. En el caso tuyo, ¿cuál es tu propuesta para los que van a apoyarte y para el PRM? Yo he planteado oposición inteligente. He planteado ¿En qué consiste? el Partido Revolucionario Moderno tiene que hacer un modelo de oposición que le permita construir una nueva mayoría política para desplazar al PLD del poder y poder ganar las elecciones del año 2020. Oposición inteligente es que nosotros debemos revisar las aritméticas, las matemáticas electorales, mirar cómo ha cambiado el escenario nacional y ver entonces cuáles son ese conjunto de políticas, de estrategias, de pautas que nosotros debemos llevar a cabo para poder conectar con los jóvenes, con las mujeres, con los amplios segmentos del electorado que puedan permitir aumentar el caudal electoral del partido y ganar unas elecciones. Oposición inteligente también es nosotros cambiar todas esas viejas prácticas de la vieja política por una nueva manera de pensar, por una nueva manera de conducirnos, por una nueva manera de actuar, una nueva manera de comunicar, para nosotros entonces también demostrar que somos un partido diferente y que somos un partido decidido a ganar las elecciones. Licenciado, se especula en el entorno del partido que el apoyo de Hipólito Mejía Domínguez y Luis Abinader, tanto a la presidencia del partido como a la secretaría general, pudiera darse el caso de que de dejar el partido como sin árbitros y de fomentar una especie de lucha de tendencias. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, en primer lugar, el partido no se quedaría sin árbitros, porque lo que eligen, los que deciden o los que administran los procesos internos, donde se deciden las candidaturas, tanto a los cargos dirigenciales del partido como a las candidaturas electivas de regidores, alcaldes, diputados, senadores y la candidatura presidencial, que por lo regular es la manzana de la discordia en los partidos políticos dominicanos, es la Comisión Nacional Organizadora de la Convención. Por ejemplo, en esta oportunidad, quien va a contar los votos de Adolfo Pérez como candidato a vicepresidente del partido no es ni el presidente del partido ni el secretario general. Es una Comisión Nacional Organizadora, encabezada por el compañero Tony Raful, que se elige a través de la dirección ejecutiva, que es un órgano colegiado, y que cuenta con el aval de todas las partes involucradas. Pero además, cuando vemos liderazgos de la naturaleza de Luis Abinader y del liderazgo del compañero Hipólito Mejía pactar o hacer una gran concertación, lo que estamos viendo es que se está pactando por la unidad del partido. Es decir, se está entendiendo el momento político, la coyuntura actual que lleva el PRM y la necesidad de la cohabitación de ambos liderazgos, porque no estamos viendo que un liderazgo aplasta al otro, sino que estamos viendo que ambos liderazgos, que son los liderazgos que contienen, vamos a decir, prácticamente la totalidad de las preferencias políticas al interior del PRM, cuando esos liderazgos se ponen de acuerdo, entonces eso envía una señal de unidad al partido y envía también un mensaje de que ciertamente luego de la convención el partido saldrá fortalecido. Entonces podemos decir, querido amigo, que con relación a las elecciones venideras del 2020, todo indica que el PRM saldrá fortalecido y podrá cohabitar, como tú dices, esos dos sectores, aunque existan algunos sectores minoritarios que entiendan que no están a gusto con la decisión de los dos líderes mayoritarios. ¿Qué tú piensas que pasará con ellos y esa cohabitación que tú dices, ya miras el 2020? Bueno, en primer lugar debemos dejar claramente establecido de que las bases del partido son las que tienen la última palabra. Vamos a un proceso de convención, voto secreto, directo, donde hay un padrón de 520.000 electores y son esos 520.000 compañeros y compañeras que tienen la oportunidad de ejercer el derecho al sufragio los que decidirán quiénes serán las autoridades. El alto liderazgo ha expresado una intención, sin embargo, eso no le conculca el derecho a nadie ni a elegir ni a ser elegido. En mi caso particular, yo aspiro a vicepresidente y yo estoy buscando mis votos. Entonces, los compañeros que sientan que por alguna razón no han recibido el apoyo o el impulso de uno de esos liderazgos, simplemente lo que debe hacer es trabajar para conquistar
el favor del electorado, de las bases del Partido Revolucionario Moderno, y que eso se exprese el día de la convención. Yo siento que el partido está en un buen momento, siento que está en un momento importante y que el partido necesariamente deberá salir fortalecido luego de este proceso de convención. Sin embargo, Adolfo, se habla el tema del posible acuerdo entre Hipólito y Luis. Se habla de que hay permanece el descontento de algunos sectores. Tú hablabas de que la base son las que eligen, pero la base son precisamente las que están incómodas tanto con Luis como con Hipólito. Eso lleva inclusive a que si si Ignacio Paliza pierde la candidatura a la presidencia del partido, es evidente que es una derrota de Luis. Si Carolina pierde la Secretaría General, es evidente que es una derrota de Hipólito Mejía. ¿Tú no crees que esto podría ampliar las fricciones internas? No, de ninguna manera. Es difícil hacer conjeturas sobre una hipótesis. Tú estás planteando un escenario... Hipótesis, pero Carolina lo confirmó. No, lo que te quiero decir es que todavía no se ha producido el proceso de convención y no conocemos los ganadores. Entonces estamos partiendo de algo que todavía no ha sucedido. Pero además yo estoy absolutamente convencido de que el compañero José Ignacio Paliza será el ganador por amplio margen de este proceso de convención. Yo lo he acompañado en múltiples actividades y lo que estamos mirando, lo que está sucediendo con el compañero José Ignacio Paliza es algo formidable, es algo que ninguno de nosotros honestamente lo esperábamos. Es un apoyo descomunal de las bases del partido, se están volcando en torno a él, porque los compañeros y las compañeras han entendido que hace falta desarrollar, promover, darle espacios de participación al nuevo liderazgo. Tú me estás dando la razón, porque tú me estás hablando del candidato a la presidencia, que es de Luis. No me ha hablado de la candidata a la Secretaría General, que es Carolina. Sí, pero... Háblame de los dos entonces. Bueno, lo que sucede es que... O tú no estás de acuerdo con Carolina. No, por supuesto. Mira, nosotros tenemos 4 candidatos a la presidencia del partido, que son 4 candidatos formidables, y tenemos 6 candidatos a la Secretaría General, más de 100 candidatos a las vicepresidencias nacionales, más de 100 candidatos a las subsecretarías nacionales también, y además los presidentes de zona, presidentes de distrito, presidentes de municipio, en fin, son 40.000 candidaturas entre uninominales y plurinominales. Al final, las bases decidirán. Ahora, bien, yo lo que veo, lo que yo observo en el transitar por los diferentes estamentos del partido, por las actividades en las que yo he podido participar, es que el ánimo es de unidad y que el ánimo es de alegría y que también hay un compromiso de impulsar a las nuevas generaciones de una nueva manera de hacer la política, de una nueva visión que conduzca al Partido Revolucionario Moderno. Licenciado, en caso de usted ser electo vicepresidente del partido, ¿cuáles serían sus planes? ¿Y qué cambiaría, por ejemplo, del partido? Bueno, mi primer plan, la primera decisión que yo acometería como vicepresidente del partido es promover una mesa de diálogo entre el liderazgo emergente del Partido Revolucionario Moderno. Una mesa de diálogo que nos permita conversar sobre el partido que queremos y sobre la sociedad a la que aspiramos. Porque si analizamos la historia del viejo partido del que todos salimos, la vieja casa, la mayoría de los problemas que sucedían ahí ocurrían como consecuencia de diferencias entre ese liderazgo que le tocó dirigir de manera hegemónica ese partido. Entonces, si nosotros queremos salvaguardar la esencia del Partido Revolucionario Moderno y demostrar que somos un partido distinto, pues evidentemente que como generación tenemos el compromiso de entendernos, de ponernos de acuerdo, de unificar miradas y entonces en función de eso tratar de que esas miradas de la nueva política sean las que tengan primacía al interior del Partido Revolucionario Moderno, porque esta no es una lucha contra nadie en particular. Aquí no tenemos una lucha contra ningún sector en específico. Es una lucha de la nueva política frente a la vieja política. Nosotros, los abanderados de la nueva política, entendemos que ya es hora de cambiar la manera de hacer política en la República Dominicana y que es hora también de tener partidos políticos modernos, renovados, conectados con las aspiraciones de la sociedad. Claro que sí. Vamos a ir a una pequeña pausa, querido Adolfo, y vamos a regresar con otros temas ya entrando a los problemas sociales y políticos de la República Dominicana con Adolfo. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Seguimos en Tribuna Juvenil. Hermano, quería preguntarte lo que está viviendo el PRM, pero
en el sistema político dominicano también está el PLD. Sí, y uno siente, con el respeto que le tiene a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a muchos dirigentes del PLD, como que ya cansan en la sociedad. Y gente que tienen 15, 20, 30 años en posiciones políticas y que la población le está pidiendo a ellos que hagan lo mismo que está haciendo ahora mismo el PRM. ¿Qué tú puedes decir de esa realidad del PLD? Bueno, nosotros... En primer lugar, es difícil uno opinar de otra organización política por el respeto que uno le tiene. Ahora, hablando en función de analista, más que como dirigente político, lo que yo percibo, lo que yo he podido constatar en las calles es que la sociedad está reclamando caras frescas. Está reclamando caras frescas de gente que se haya preparado, que tenga las herramientas, que tenga la visión, que tenga el compromiso de impulsar una nueva política. Lo que sucede en el PLD es lastimoso porque cuando vemos el comité político, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, el comité político, nadie sale. El comité político es el mismo, tiene los mismos integrantes desde la fundación del partido. Lo que sucede ahí es que cada cierto tiempo ellos amplían la membresía, amplían la matrícula y le incorporan gente nueva. Pero los primeros que entraron no salen, salvo por causas naturales de fallecimiento, no hay sustitución, o sea, no hay rotación ni renovación del liderazgo. Y yo creo que esa permanencia de 40, 50 años de las mismas figuras de manera hegemónica en el liderazgo político nacional, en gran medida es responsable del descreimiento, de la desconfianza que tienen muchos ciudadanos y muchas ciudadanas del sistema de partidos políticos. Porque la gente lo que mira es que todo el que llega a una posición partidaria se eterniza y se queda ahí para toda la vida. Entonces eso envía mensajes, señales muy negativas, sobre todo a una juventud que trata de agenciarse espacios de participación en una sociedad que ha cambiado. Una sociedad que es muy diferente a la que tuvimos hace 10, 15 o 20 años. Adolfo, ¿por qué el PRM no organizó un evento simbólico, producto del tercer aniversario que cumplió, más que por una nota de prensa que el pueblo se dio cuenta? Yo te diría que estamos bastante concentrados en el proceso de convención. Es un Sin embargo, parte de las cosas que se habla sobre eso mismo es, y creo que ayer uno de los diarios de circulación nacional habló de eso en su editorial, de que eso hasta ahí se ve la poca empatía que hay entre el liderazgo del PRM. Todo lo contrario, ahí lo que se nota es que estamos todos involucrados, inmersos en el proceso interno, que nuestro compromiso es con una convención, con que la democracia interna funcione, para que luego no nos enrostren, como citaban anteriormente el caso del PLD, el Partido Revolucionario Moderno en sus estatutos consagra que cada 4 años hace una convención y en esa convención se rotan todos los liderazgos, o se validan, o se sustituyen o se renuevan, porque de los vicepresidentes electos ahora, los subsecretarios generales, vamos a conformar una nueva comisión política y esa nueva comisión política a su vez tiene la responsabilidad de elegir una nueva dirección ejecutiva. Entonces estamos hablando de un partido que está poniendo a prueba su democracia interna. Entonces esos son detalles que pueden haber pasado por algún error, alguna omisión. Claro. Sin embargo, el evento trascendental, el evento verdaderamente importante es el 18 de febrero con la convención. Licenciado, ¿qué usted cree que podría hacerse para convertir el Partido Revolucionario Moderno en una buena oferta política en miras al 2020? Bueno, lo primero es entender el momento político que vivimos. Debemos saber que el momento social que vive la República Dominicana hoy es muy posible que sea el momento que parirá el momento electoral del año 2020. Estamos en un año 2018, que es un año de redefinición política, los partidos mirándose hacia adentro, tratando de construir nuevas alternativas, de impulsar nuevos liderazgos, nuevas figuras. Y lo primero es nosotros tener el tacto, el termómetro, poder sentir, palpar el momento político que vive la República Dominicana. Y en segundo lugar, nosotros entender también que la sociedad dominicana cambió y que está hastiada de los portadores de malas noticias. La oposición en la República Dominicana no puede ser solamente para promover los problemas de la gente. Porque la gente, todo el mundo sabe los problemas que padece, que vive y que padece. A la gente no hay que recordarle lo mal que le está pasando o las situaciones negativas que tiene. Lo que los partidos de oposición, y en este caso nuestro partido, el PRM, debe hacer, si quiere convertirse, como tú citas, en una oferta atractiva para el gran electorado nacional, es promover propuestas. Es que cuando ponga el dedo en la llaga y haga los señalamientos de los problemas nacionales, vaya acompañado de una propuesta. Y que el partido entonces se convierta en un partido promotor de lo positivo. Que esa oposición sea férrea, sea vertical, sea una oposición en la medida directamente proporcional al mal gobierno que desarrolla el PLD. Y acompañado de propuestas. Pero claro que sí, pero que al mismo tiempo sea una oposición puente, una oposición que permita construir soluciones a los graves problemas nacionales. A eso es que yo denomino oposición inteligente. Adolfo, ¿qué tú le puedes decir a muchos jóvenes que están en el sector privado,
que tienen, son comerciantes, tienen su negocio, pero que también trabajan en empresas y ocupan un alto nivel y no quieren involucrarse en la política. ¿Qué tú le puedes decir a ellos en esa situación? Porque mi entender es que hay que involucrarse, porque muchas veces criticamos que hay mucha gente mala, pero también hay gente buena. ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes? Es que este país es de todos. Claro que entonces, si el país es de todos, todos debemos tratar de luchar para que las cosas caminen de manera diferente. Porque desde las gradas se pueden hacer algunos aportes, pero en el terreno de juego es donde se hacen las carreras, ¿verdad? Sí. Y se anotan las carreras y se atrapan y se hacen los autos. Entonces, en mi caso particular, como ustedes saben, yo no vivo de la política. Nunca he ocupado una función pública, nunca he hecho un negocio con el Estado. Sin embargo, creo firmemente en el compromiso como generación de luchar, de aportar mi granito de arena para que las cosas caminen de manera distinta. Y por eso he decidido también ponerme la ropa de político y involucrarme dentro de estos afanes para que las ideas se hagan valer, para hacerme contar dentro de los procesos políticos y dentro de donde se deciden las cosas importantes en la República Dominicana. Adolfo, estamos en el mes de febrero, ya iniciando el mes de la patria. Y recientemente aquí se celebró el Día Internacional de la Juventud y más atrás el Día de Duarte. Y concatenando ambas fechas, estamos hablando de hablar de juventud, pero también de retos. Hablando de Juan Pablo Duarte y de los demás trinitarios, pero además de Don Bosco, ¿no? ¿Cómo se puede visualizar hoy día la juventud, ya en sentido macro? ¿Qué evaluación tú le das? Una alta tasa de desempleo juvenil, preocupante, alarmante. Tenemos probablemente la tasa de desempleo juvenil más alta de toda América Latina, a excepción de Haití, ¿verdad? De los países de la región tenemos un alto índice de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que no encuentran lugar ni en el estudio ni en el empleo. Y entonces nosotros debemos reformular el sistema político, económico y social que ha regido la República Dominicana durante los últimos 50 años. Yo creo que debemos reformularlo, repensarlo, analizarlo y saber que si esa juventud no encuentra cómo desarrollarse en el estudio y en el trabajo, entonces estamos fomentando la delincuencia, la inseguridad ciudadana, los problemas. De manera que yo siento que tenemos ese reto por delante y que los partidos políticos también deben hacer cumplir su labor, su función como sociedad intermedia entre ciudadanos y gobierno y Estado para impulsar políticas que permitan revertir y cambiar esa situación. Licenciado, como persona joven, ¿cuáles son pudiera decirse? Ya tengo 41 años. Pero, legalmente no soy joven. Sí, pero perfil joven y nuevo. Imagínate tú, Hipólito Mejía, ya 80 años. Si en el 20 el PRM es gobierno, ¿cuál usted cree que deberían ser lo que debería hacer el gobierno, tanto en términos políticos, económicos y también para esa juventud que está subiendo? Bueno, cambiar el sistema político, económico y social a través de la inversión productiva, impulsar la competitividad, la distribución de riquezas y la generación de empleo. ¿Para qué? Para fomentar la creación de oportunidades. Porque el gran problema que tiene la República Dominicana de hoy, del año 2018, es que no se generan las oportunidades suficientes para que los jóvenes encuentren espacio, como te decía anteriormente, a través del estudio y del trabajo. Entonces, debe surgir una nueva visión de gobierno, una nueva visión de política estatal que promueva eso, que promueva la creación de oportunidades para que, en primer lugar, los salarios no sean tan mal pagados, para que la gente no pase tanto trabajo, la gente no sufra de tantas calamidades, de tantas vicisitudes, y para que los jóvenes de la República Dominicana puedan cumplir sus sueños, sus anhelos, en función de las cosas que valora, que puedan desarrollar su proyecto de vida conforme a sus aspiraciones. Y para eso debe venir una nueva visión orientada a derrotar la vieja política. La vieja política que es clientelismo, que es corrupción, todo ese tipo de prácticas perversas, nocivas, tóxicas, deben ser suplantadas, deben ser eliminadas por una nueva manera de gobernar. Una manera de gobernar que promueva el bien público, que la gente viva mejor, facilitarle la vida a la gente, que el Estado dominicano no puede constituirse en el primer obstáculo que tienen, por ejemplo, los jóvenes emprendedores. Es decir, el Estado dominicano debe ser un promotor del emprendimiento la primera oportunidad juvenil. Sin embargo, lo que vemos es muchas medidas que van en contra del emprendedurismo. Entonces, yo tengo esa visión. Yo creo que el gran reto que tiene el Partido Revolucionario Moderno en el año 2020 y la República Dominicana en sentido general en el año 2020 es cómo crea oportunidades para ampliar la cobertura y darle espacio a todos esos jóvenes que hoy se sienten que no encuentran un lugar para donde pueden desarrollarse. Vimos que el año pasado, por ejemplo, la economía creció un 4.6%. Creo que fue. Sí. Bueno, pero cuando la economía crece un 4.6%, evidentemente hay crecimiento, pero ese nivel de crecimiento, esa velocidad del crecimiento, no produce la cantidad de empleos necesaria para darle entrada
a los nuevos jóvenes, a esos jóvenes que van entrando, incorporándose al mercado laboral. Entonces, si ya sabemos eso, tenemos que tratar de que la economía crezca en la velocidad necesaria para generar los empleos que permitan de manera periódica ir disminuyendo la alta tasa de paro juvenil que hay en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo también debemos promover que ese crecimiento sea en sectores de alto encadenamiento productivo, que se genere empleo. Porque si están creciendo sectores que generan poco empleo, entonces tenemos una concentración de riqueza en pocas manos, en pocas familias, y la gran masa dominicana, la gran familia dominicana, sigue con los mismos problemas, con las mismas penurias, y no se beneficia de ese crecimiento. Adolfo, quería preguntarte, entrando ya a la política internacional, esta semana fue proclamado como candidato de la reelección en el país Venezuela, el país bolivariano. Esa realidad que está viviendo Venezuela, y muchos analistas hablan que hoy tiene suerte esa reelección o tiene posibilidades porque la oposición venezolana no se ha puesto de acuerdo. ¿Qué tú puedes sacar de esa realidad venezolana con la realidad dominicana, que mucha gente dice que por la oposición de aquí también no ponerse de acuerdo, el PLD sigue en el poder? ¿Qué tú puedes decir sobre esto? Que debemos apostar siempre al fortalecimiento del sistema de partidos políticos, que las soluciones, las respuestas que vienen fuera del sistema de partidos políticos, por lo regular la cura es peor que la enfermedad. Lo que sucede en Venezuela hoy es el resultado del descalabro del sistema de partidos políticos. Se parió, un proceso electoral parió una figura, un Mesías, y en la economía, en la institucionalidad, todo estaba supeditado a la figura del caudillo. Desaparecido él, entonces el país ha entrado en una fractura permanente, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo y el pueblo venezolano, lamentablemente, la hermana República de Venezuela, languidece con una situación de calamidad catastrófica, de desabastecimiento de medicamentos, de alimentos, en sentido general, y todo eso es el resultado del debilitamiento y de la fractura de los partidos políticos. Nosotros entonces debemos mirarnos en ese espejo y saber que lo que debemos hacer en la República Dominicana para nunca atravesar por una situación ni parecida a la que lamentablemente pasan nuestros hermanos venezolanos, es fortalecer nuestro sistema de partidos. Y por eso yo participo en la política y por eso estoy trabajando por una vicepresidencia nacional del PRM, porque yo creo que nosotros tenemos que fortalecer los instrumentos de la democracia para de manera colectiva construir soluciones a los problemas que aquejan el país. Porque está claramente demostrado que los llaneros solitarios solo paren más problemas a la gente. Nosotros tenemos que impulsar liderazgos colectivos. ¿Qué valor en el PRM, qué valor dan, en el caso tuyo como representante en este momento del PRM aquí, qué valor dan ustedes al diálogo que se está haciendo en República Dominicana, Cancillería, Gobierno y Venezuela y la oposición? El diálogo siempre es importante. Sin embargo, en este caso, yo lo veo con un poco de resquemor. Creo que Chile, el Estado, la República de Chile se retira del diálogo. En México ya lo había hecho. Sí, anteriormente. Sí. Entonces, sabemos que pudiera ser el diálogo una estrategia, un instrumento para ganar tiempo. Sin embargo, nosotros como nación hermana, solidaria, con la República de Venezuela, debemos también siempre tender un puente para tratar de contribuir en la medida de lo posible a que ese pueblo hermano se reencuentre con su historia, con su esencia y pueda salir adelante. Ahora bien, lo que no podemos nosotros es descuidar las tareas nacionales, los graves problemas nacionales, por estar también en cuestiones de difícil solución. Porque aquí tenemos el problema haitiano, el tema de una inmigración masiva haitiana hacia la República Dominicana, entonces la Cancillería de Relaciones Exteriores debe también tener su mirada hacia ese grave problema que afecta a nuestro país. Licenciado, en el sector local, mucha gente dice que el Partido de la Liberación Dominicana hasta el momento no tiene oposición. Vemos el caso de un partido reformista que luego de la muerte de Joaquín Balaguer sigue siendo bisagra del gobierno. Vemos un PRD que de una u otra manera se ha unido al PLD. Es decir, ¿cuál usted cree en el caso de que el PRM sería gobierno, que tendría una verdadera oposición? Bueno, el año pasado el PLD sintió la oposición y esa oposición estuvo expresada a través de la Marcha Verde. La lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad se sintió, se vistió la sociedad dominicana, las calles de la República Dominicana se vistieron de verde. Y el gobierno sintió ese impacto de que la sociedad está reclamando de manera vigilante y de manera vigorosa, reclamando el fin de la corrupción, la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad.
Ahora, en este año 2018, el Partido Revolucionario Moderno está abocado a su proceso interno. Yo entiendo que una vez concluya el Partido Revolucionario Moderno sus procesos internos de revisión de estructura, de consolidación de estructuras a nivel nacional, entonces nosotros debemos hacer nuestro todo ese reclamo de la calle, de lucha contra la corrupción y fin de la impunidad. Yo pienso entonces que ahí la coyuntura será favorable para nosotros articular una propuesta política que resuma todo ese sentimiento verde y que el Partido Verde, que la Marcha Verde entienda, que el Partido Revolucionario Moderno es el instrumento político a través del cual ellos pueden canalizar sus reclamos en un futuro gobierno en el año 2020. Adolfo, a mí me preocupa algo, y es que todavía, hoy es sábado, antes de ayer jueves, todavía Chu Vázquez estaba en televisión hablando diciendo como que la experiencia no es el momento para darle oportunidad no solamente a la juventud, sino que él se refería a la experiencia adquirida y que él ha dado el país entero, y cuando el PRM no era partido, él lo cogió y lo llevó un 35% en las elecciones, etcétera. ¿No temen ustedes a que después del proceso, si Chu Vázquez, si Andrés Bautistas y 2 o 3 más del PRM se vuelven a reencontrarse con Miguel Vargas Maldonado? ¿Y a buscar qué hay? No, yo pregunto. Mira, más división. El compañero Chu Vázquez yo no he puesto división, uno pregunta. Lo que pasa es que ustedes están jugando voleibol. El compañero Chu Vázquez es un compañero extraordinario, formidable. Sí. Él sabe que él cuenta con mi apoyo, mi cariño y mi aprecio. Sin embargo, hay que abrirle las ventanas, como decía José Francisco Peña Gómez, sí, a ese aire de renovación que reclama a gritos la sociedad dominicana. ¿Dice Chu que no, entonces? Bueno, yo entiendo que sí. Él tiene su manera de pensar, su manera de ver las cosas, yo tengo la mía. Y de aquel lado, en la vieja casa, bueno, yo lo que siento es mucha gente que se quedó ahí engañada todavía hasta el proceso electoral pasado del año 2016, sin embargo ahora están regresando en cantidades industriales al Partido Revolucionario Moderno, porque ya ahí no hay nada que buscar. Entonces, no veo de ninguna manera que un dirigente, por ejemplo, de esa magnitud, de esa valía, de un talento como el de esos compañeros que tú citas, ¿qué pudiera buscar ahí? O sea, absolutamente nada. Además que la lucha no es por espacio, la lucha no debe ser por cargo. Mira, en mi caso particular, yo tengo 15, 20 años en la actividad política y nunca he ocupado una posición de relevancia en un partido. Sin embargo, yo me he entregado en cuerpo y alma en cada proceso. Desde el año 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, siempre me he entregado en cuerpo y alma. Entonces los compañeros y las compañeras que hoy ocupan un cargo de relevancia, que no se sientan desplazados, que ellos pueden contribuir también acompañándonos a nosotros, las nuevas generaciones, acompañando al nuevo liderazgo. Dice que el PRD tiene la ambulancia, acompañando a José Ignacio dice que el PRD tiene la ambulancia prendida, bueno, para los heridos. ¿Y hay ambulancia? Sí, pero hay algo... Esa ambulancia no tiene gasolina para fortalecer... Esa ambulancia tiene el motor fundido. Sí, hay algo, Adolfo, que lo que dice Robinson, claro, nosotros respetamos a nuestro compañero Robinson, sí, pero él está hablando de prácticas viejas en el antiguo partido que le hicieron mucho daño. La vieja política. La vieja política, y nuestro entender es que el PRM debe de buscar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, como decía José Francisco Peña Gómez. Sí, entonces el gran reto, no irse a lo que dice Robinson, a lo que pasó hace 15, 20 años que se repite en el PRM. El reto es sustituir la vieja política por la nueva política, es derrotar esas prácticas, ese conjunto de mañas, de trapisondas, de diatribas permanentes que impiden que los partidos políticos funcionen de manera correcta, porque al final de cuentas quienes se perjudican son los ciudadanos en sentido general. Claro. A la sociedad dominicana le conviene una oposición vigorosa, firme, porque en la medida en que la oposición hace su papel, entonces el gobierno está en la obligación de tener una mejor gestión, y esa gestión se traduce en mejores políticas a favor de la gente. Adolfo, tenemos que despedirnos, pero antes, un mensaje: ¿por qué los PRMistas tienen que votar por ti? ¿Cuándo cae el 18 de...? 18 domingo 18 de febrero. Candidato a la vicepresidente nacional, ¿no? Soy candidato a vicepresidente nacional en el número 1. Muy importante, en el número 1, en la boleta de los vicepresidentes nacionales. Porque yo entiendo que ha llegado el momento de hacer oposición inteligente en la República Dominicana. Y porque entiendo también que esta es la coyuntura perfecta para construir la opción política que cambiará de rumbo a la República Dominicana. Y yo quiero hacerme contar en ese proceso de construcción política, y también quiero ser garante, estando dentro de los organismos de dirección del partido, quiero ser garante de que todas esas cosas que se van a estar haciendo ahí cumplan y se mantengan en el sendero correcto. Yo quiero hacerme contar en este proceso, y quisiera contar entonces también con el apoyo decidido, firme, de las bases del partido, que voten por el número 1 en la boleta de los vicepresidentes, para nosotros poder, todas estas ideas que tenemos, todas estas energías que tenemos,
poderla convertir en propuestas importantes para el Partido Revolucionario Moderno y para la sociedad dominicana. No, te deseamos muchos éxitos. deseamos Ahora, éxitos. Suerte, Adolfo, para nosotros es un así. honor, una distinción que estuviera con nosotros aquí en Tribuna Juvenil, y es un mensaje que De los llevo- jóvenes brillantes que del le, PRM. que le sin llevamos al pueblo dominicano muchos. de cambios constantes, y que nosotros estamos comprometidos desde aquí, desde esta Tribuna Juvenil, que la República Dominicana en un futuro cercano vienen cosas buenas. Y un ejemplo de esto es Adolfo y otros dirigentes que pertenecen a la nueva generación política en todos los partidos. Gracias, Adolfo, de corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta la próxima. Feliz fin de semana.